Baja o alza, sin duda este es un fenómeno que hay que estudiar y con los datos en mano es bastante más fácil hacerlo. Hoy día tenemos el gusto de poder conversar con Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. ¿Cómo está, Tania? Buenas tardes. Hola, Tania, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Se puede efectivamente hacer una diferencia entre el alza de secuestros en general versus una baja de secuestros, comillas, validados? Se puede hacer una diferencia, pero creo que hay que explicar bien la metodología para que no existan confusiones y se pueda comprender correctamente el ejercicio. ¿Ya? Este es el segundo informe de secuestros que hace la Fiscalía Nacional. Hay uno 2023 y otro 2024. Y cuando se realiza este tipo de ejercicio, uno debe seguir la misma fórmula para siempre estar comparando peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Ya? Para explicarlo súper sencillo. Entonces, la Fiscalía, cuando hace informe, ya sea de secuestro o informe de homicidio o de extorsiones, que también se publicó hace poco, lo que considera son los casos ingresados al sistema. Es decir, todos aquellos casos en que exista una denuncia o incluso una investigación de oficio por un delito de secuestro. Luego, la Fiscalía lo que hace es revisar caso por caso, leer relatos de hecho, para poder categorizar entre las distintas tipologías que presenta el informe. ¿Ya? Y si se fijan en el informe, incluso hay un 20% de casos que la propia Fiscalía dice no hay antecedentes suficientes para aplicar una tipología. Hay algunos que señala, por ejemplo, son autosecuestros o secuestros simulados. Y esos son los que, cuando el Ejecutivo señala son menos los validados, es porque está restando el 3% que significan los autosecuestros o los simulados. Pero también en el del 2023 habían autosecuestros, secuestro simulado y también se contabilizó por ingreso. Entonces, habría que comparar los validados de un año con los del año anterior también. Nuestro ejercicio es siempre comparar casos que ingresan, pero mostramos todo el abanico de posibilidades dentro de lo que nosotros analizamos una vez que leemos los hechos. ¿Ya? Cuando se habla de la cifra más alta de secuestros en una década, 868 durante el año 2024, ¿se habla del total de los casos ingresados? Se habla del total de los casos ingresados. Nosotros siempre damos el total al principio y después vamos haciendo las clasificaciones y diciendo el porcentaje por cada tipología. Lo importante entonces con lo que nos quedamos de este informe es que, independiente de la calificación del tipo de secuestro, efectivamente estamos en una realidad que una década atrás no era de esta magnitud, ¿no? Por supuesto. O sea, eso hay que considerarlo como lo primero, lo más relevante, diría yo, y además nosotros lo pusimos así en el informe y creo que es una cosa que es de la mayor gravedad, es que del 2021 al 2022 aumentamos casi al doble y de ahí nos empezamos a mantener en torno a los 800. ¿Ya? O sea, se empezó a estabilizar después de lo que se califica en el mismo informe como ese punto de inflexión. Exactamente, ya empezamos a quedarnos ahí. Y lo otro que es súper relevante, sobre todo para el ámbito en el que nosotros trabajamos, que es crimen organizado, es que entre 2023 y 2024 los secuestros asociados a crimen organizado aumentaron en torno a un 10%. ¿Ya? A ver, te quería preguntar justamente sobre eso, Tania. La motivación detrás de los secuestros, en el fondo, más allá de la organización que tú planteas, está en torno al crimen organizado. ¿Qué motiva los secuestros? Hay distintos motivos según las tipologías. Uno tiene que considerar que tenemos tipologías que nosotros las llamamos genéricamente secuestros interpersonales, que es lo mismo que pasa en el informe de homicidio, los interpersonales, entre personas que tienen una historia, que se conocen, pueden ser exparejas, situaciones de violencia intrafamiliar, de riña entre disputas entre amigos, distintas situaciones, pero son más bien situaciones de conflicto entre dos personas. En cambio, los secuestros que en el informe nosotros categorizamos como o catalogamos como secuestros asociados al crimen organizado, si ustedes se fijan, son los extorsivos, en donde la motivación es el dinero, cobrar una suma de dinero.
los que se producen por venganza, por ejemplo, entre organizaciones criminales, que si uno lo mira con una lupa, detrás también está la motivación del dinero. Sí, porque los problemas entre las organizaciones tienen que ver con disputarse un territorio donde se está ejerciendo una actividad ilícita. De ingreso, en el fondo. Exacto. Entonces, si uno tuviera que decir dos principales motivaciones, en los interpersonales tienen que ver con conflictos entre los sujetos que, por supuesto, no se deberían resolver de esa manera, y en lo asociado al crimen organizado siempre detrás está en la finalidad del lucro. Ahora, si es que analizamos ese año 2021-2022, ese periodo 2021-2022 donde se produce esa alza, ¿qué explicaciones existe para que desde ese punto en adelante hayamos llegado a una cifra y nos hayamos mantenido ahí? Es multicausal, la verdad. O sea, no podríamos nosotros en este momento decir es solo una causa que... después de la pandemia pasó en muchos lugares del mundo, no solamente en nuestro país, que cambió el escenario criminal porque hubo un periodo en el que, lo voy a decir de una manera que va a sonar extraño, pero en el que el mundo delictivo no pudo trabajar tampoco. O sea, pensemos que pasan las mismas cosas en el mundo lícito que en el ilícito, ¿cierto? O sea, la gente no podía salir a trabajar tampoco, ni a realizar muchas de las actividades delictivas que se realizaban como normalmente o en periodos normales. Siempre hay una tasa de criminalidad presente, y entonces se empiezan a acabar las restricciones y hay que generar recursos más o menos rápido, y el secuestro es un delito con el que las personas pueden generar recursos no tan inmediatos quizás como un hurto o un robo, ¿cierto? Porque pasa un periodo de tiempo de privación de libertad, se exige dinero, pero probablemente se gana más si es que se logra concretar, ¿cierto?, la consumación del delito. Y también tenemos, por supuesto, la llegada de organizaciones criminales transnacionales, que nosotros como Fiscalía lo hemos señalado en distintas oportunidades, que no tiene que ver con el migrante que viene a hacer su vida, ¿cierto?, de manera lícita al país, sino que con aquel que vino lamentablemente a seguir realizando actividades ilícitas que ya traía como su principal fuente de negocio. Exactamente, o sea, nuestra criminalidad local más bien era de delitos contra la propiedad y de tráfico de drogas, clanes pequeños, y empieza también a llegar una criminalidad cuyo principal negocio, digamos, son la extorsión o los secuestros. Ya tienen experiencia en eso, entonces lo empiezan también a practicar. Entonces hay distintos factores para que esto suceda. Claro. Tania, ¿está también separado en el estudio, en el informe, la nacionalidad de quienes están involucrados en este tipo de secuestros? Sí, hay también una parte en la que nos hacemos cargo de las nacionalidades. Y en total tenemos un 25% de personas extranjeras que participan en este tipo de delito. Y de ese 25%, quienes lideran en nacionalidad como imputados son los venezolanos y luego los colombianos. Ya. Perfecto. ¿Qué tan efectiva o qué tantas herramientas existen hoy, entendiendo la nueva realidad en la que nos encontramos, en donde esta cifra está por sobre los 800 anuales, en la persecución de este delito? Bueno, nosotros desde el año 2023, porque así fuimos mandatados, ¿cierto?, por nuestro fiscal nacional. El fiscal nacional nos pidió que entre distintas unidades de la Fiscalía y fiscalías regionales ideáramos alguna estrategia distinta, porque por supuesto estábamos enfrentándonos a desafíos distintos, no podíamos seguir haciendo lo mismo frente a situaciones nuevas y muy demandantes para nosotros. Y comienza entonces la creación de los equipos ECO a nivel nacional. Hay 10 equipos ECO, hay regiones que no tienen. Esto fue con recursos que vienen desde el Plan Calle Sin Violencia. Perdón. Y se realiza en las regiones que tenían un número que así lo meritaba, un número de homicidios, secuestros que meritaba tener estos equipos, y se inicia en noviembre del 2023 la ejecución ya de los equipos ECO, y se trata de equipos que van a sitio del suceso en homicidios y secuestros. Sí, si vamos a un dato que, a propósito de lo que hablábamos de las nacionalidades, claro, un tema es el factor nacionalidad, y ahora usted menciona el tema región. ¿En qué regiones o qué zonas del país este delito se está transformando en algo un poquito más frecuente? Porque ahí podemos entender también dónde están operando este tipo de bandas. Buena pregunta.
Sí, la verdad es que la región metropolitana es uno de los principales focos de este tipo de delito, ¿ya? Es un delito más urbano y después de la región metropolitana tenemos Valparaíso, tenemos Concepción, ¿cierto? Si seguimos, ¿cierto? Es donde hay mayor ciudades, cantidad claro. de población. Y en estas 3 regiones que le menciono existen equipos ECO. Y los equipos lo que hacen es constituirse 24/7 en los sitios del suceso y son equipos interdisciplinarios. ¿Ya? Entonces, también, justamente para dar alguna buena noticia, en el ámbito de los secuestros, la primera evaluación que se hizo del trabajo de los equipos ECO del primer año de trabajo, los resultados en secuestros fueron muy, muy buenos. Es decir, el secuestro de por sí es malo, pero Sin duda. son buenos resultados. ¿Por qué? Porque sube de manera considerable la cantidad de personas que han sido identificadas como imputados, es decir, personas detenidas y que además se les solicita la prisión preventiva y se han ido a prisión preventiva por este tipo de delitos. O sea, el trabajo que se hace mirando la organización criminal, estableciendo las redes, no trabajando un caso aislado en la Florida, otro en Maipú, otro en Estación Central, sino que con un solo ECO para toda la región metropolitana ha ido dando buenos resultados. Claro, ha disminuido el imputado desconocido, como ha pasado como pasaba en algún minuto, por ejemplo, con los casos de sicariato, ¿no? O de asesinato en la vía pública, que había aumentado en la cantidad de imputados desconocidos. En este caso de los secuestros ha bajado. Ha bajado la cantidad de imputados desconocidos, exactamente. Esa es la buena noticia, que la metodología hasta ahora nos ha ido dando resultados. Claro, lo primero para atacar una enfermedad es saber cuál es el virus, ¿no? O sea, si es que uno no sabe qué lo está provocando, sería bastante difícil. Fiscal, yendo un paso más atrás a propósito de lo que usted decía, que estos delitos suelen tener una motivación económica, ¿no? Sea por disputa de territorio, por disputa de ingresos o por busca de secuestro efectivo. ¿Qué tan importante es también hacer un seguimiento de esa ruta económica, ¿no? De por dónde se está moviendo la plata, cuáles son los ingresos justamente de este tipo de bandas para empezar a desarticularlas incluso antes de que puedan terminar operando en este tipo de infracciones? O sea, es fundamental. A ver, antes, muchos años atrás, en la investigación penal, se hacía una separación bien importante entre el delito base, digamos, y el dinero. Y hoy en día eso ha cambiado y nosotros estamos conscientes, y tiene que ser así para todo el sistema de persecución, que el dinero, la investigación patrimonial va de la mano del delito que origina el dinero. ¿Ya? O sea, desde el día 1. Es muy relevante realizar esta investigación, mirar cómo se están financiando, dónde se está yendo ese dinero. Nosotros hace pocas semanas atrás hicimos un operativo importante con distintas regiones del país respecto de ganancias del Tren de Aragua, plata que salió de Chile por lo demás, pero pudimos establecer las rutas y estamos haciendo un esfuerzo importante porque la investigación patrimonial esté presente desde el día 1 de la investigación. Tania, volviendo al tema de la ruta del dinero, ¿cuánto dinero se mueve hoy en día en un sistema paralelo que quizás no conocemos, ¿no? Y quiero poner un ejemplo en específico a propósito de este caso muy bullado del asesinato de un comerciante de Meix hace algunas semanas. Se hablaba de que esta persona le había prestado 1.000 millones de pesos a otro. Que alguien tenga 1.000 millones de pesos para prestar fuera del sistema formal es súper impactante. Porque si los tiene para prestar significa que tiene una cantidad gigante de plata, además de esos 1.000 millones de pesos. Sí, la verdad es que es preocupante tanto la cifra de ese caso como también la cifra del caso que le contaba antes de la pauta que vimos recién. Porque en el caso de Tren de Aragua nosotros hablábamos de un operativo en el que pudimos pesquisar la salida de 13.5 millones de dólares. Acá estamos viendo 1.000 millones de pesos en un préstamo a una persona. Por supuesto es preocupante la cifra que se maneja en los delitos en general, y una cosa que a mí me gusta llamar la atención al respecto, que nosotros años atrás nos preocupaba el tráfico de drogas, que sigue siendo el principal negocio del crimen organizado, pero si nos fijamos en todas estas noticias y estas cifras, la verdad es que el crimen organizado mueve dinero de distintas fuentes. De los secuestros, de las extorsiones, de los préstamos informales, tiene muy distintas fuentes de financiamiento y además estamos viendo cómo las organizaciones
son multigiro, multipropósito, muchas actividades diferentes. Lo que tenga un buen precio, para allá se mueve la actividad de las organizaciones, a diferencia de los desafíos que eran propios de la persecución penal hace 10 años atrás, en los que nos preocupábamos de una agrupación que se dedicaba a una pura cosa. Entonces, lo digo como para que entendamos bien la dimensión frente a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar ahora, los policías, los fiscales, cómo nosotros estamos teniendo que cambiar la forma de trabajar. Y en eso, si me pregunta específicamente cuánto dinero se mueve, la verdad es que sería imposible para nosotros señalar cuánto dinero se mueve actualmente, porque tendríamos que estudiarlo seriamente para poder señalarlo, ¿cierto? En qué sentido mirar, bueno, cuánto dinero de cada uno de los negocios, de cada una de las organizaciones, y después de eso hacer algún tipo de fórmula para entender cuánto es lo que además nos está pesquisando, ¿cierto? Entonces, por supuesto que es una cifra alta de dinero la que están moviendo las organizaciones, pero creo que lo importante es que nos estamos haciendo cargo de ello. Nosotros hacemos investigación patrimonial, siempre va a ser bienvenido cualquier nuevo aporte, nueva herramienta que exista para ello, pero es materia de la que nosotros nos estamos preocupando actualmente dentro de la persecución penal. Y frente a ese tipo de necesidad de perseguirlo efectivamente, esta ruta del dinero y esta cantidad indeterminada, pero que sabemos que es mucho, mucho dinero, ¿herramientas como levantamiento del secreto bancario serían útiles? Sí, ahí también me gusta explicarlo, porque creo que el debate público tiene algunas imprecisiones. Nosotros como Fiscalía tenemos, desde que existe la Fiscalía y desde antes, digamos, porque está en la Ley General de Banco, existe la posibilidad de levantar el secreto bancario. Y nosotros lo tenemos que hacer pidiendo una autorización al juez de garantía. Las autorizaciones, los jueces de garantía incluso nos la pueden dar de manera verbal en una situación urgente. Es decir, cuando uno señala que la decisión del juez hace que esto sea más lento, no es efectivo en todos los casos. Ya en un caso que amerita y que es calificado, un juez incluso la da de manera basta con verbal. Una autorización verbal y se hace de inmediato. Y se puede hacer, y nosotros actualmente tenemos con los bancos un protocolo de urgencia que funciona 24/7, por lo tanto, si a las 3 de la mañana, ojalá nunca le pase, pero a usted le pasa algo, claro. Y un fiscal, un policía necesita información de dónde fue el último cajero, por ejemplo, donde usted sacó dinero, puede llamar a un juez, le da una autorización verbal, y nosotros llamamos al enlace bancario y vamos a tener la información. ¿Ya? Entonces, eso para despejar la primera parte. Dentro del ámbito de la persecución penal. El debate actual es dentro del ámbito administrativo, es decir, que lo tenga la unidad de análisis financiero dentro del subsistema de inteligencia, quien también actualmente tiene posibilidad de alzar el secreto bancario con una autorización de un ministro de Corte de Apelaciones. ¿Ya? Pero se quiere hacer eso más expedito y entregarnos información una vez que se procese todo eso, con mayor trabajo y mayor información, a la Fiscalía, ¿ya? Pero es ahí el tema donde se está debatiendo ese secreto, no el de la Fiscalía, porque para nosotros no viene ningún cambio en esa ley, ¿ya? Quizás algo que podría ser útil, y aquí aprovecho el espacio, es que si es que la UAF, por ejemplo, va a tener un acceso más sencillo a la información bancaria, incluso si sigue siendo con la autorización de un ministro de Corte, un avance para nosotros sería que una vez que llegue la información de la UAF, con ese secreto alzado no tengamos que pedirlo de nuevo. Ya. Porque actualmente lo tenemos que pedir de nuevo, porque se entiende que es información que se obtuvo fuera del proceso penal, y lo entendemos perfectamente, esas son las reglas del juego y lo hacemos así. Pero quizá un avance sería, bueno, que llegue y no lo tuviésemos que pedir. Pero ambos, tanto en lo administrativo como en el ámbito de la persecución, tenemos la opción de hacerlo actualmente. Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Le queremos agradecer muchísimo estos minutos de conversación. Nos va a faltar quizá una segunda parte algún día, pero muchas gracias, se nos acabó el a ustedes. tiempo mientras tanto. Se preocupen.